Vale, ya está. ¿Qué tal ha ido la carrera? Ha ido muy bien, un ritmo bastante alto desde el principio y la verdad que el nuevo circuito ha sido bastante exigente. Hasta los últimos 3 kilómetros iba atascadillo un poco y luego ya me he empezado a encontrar mejor. ¿Cuándo has decidido de dar el último ataque? Porque habéis ido juntos los dos primeros hasta casi el final. He visto que mi contrincante era más de ritmos altos y mantenidos. He intentado aguantarlo lo suficiente para llegar al final y poder darle el último hachazo, porque sé que yo los ritmos, los hachazos de sprint los llevo muy bien y decidí en el último kilómetro dar un hachazo de alto nivel. Estaba a punto de cogerte, iba por detrás cerca. En sí no estaba a punto de cogerme, sino que me tenía cogido, porque en un kilómetro, como tú puedes saber, no le puedes sacar ni 10 segundos ni 20, tienes que ser muy superior. Y yo todavía no soy lo suficiente superior como para sacarle 10 o 20 segundos en un kilómetro. Yo creo que los 5 segundos, no sé si son 5 o 3 segundos que le he sacado, ha sido bastante difícil sacarse. Pues ya ganaste aquí en Las Artes hace 2 años, ahora también ya es tu territorio, Las Artes. Bueno, yo vengo aquí a correrlo porque la novia es de aquí y ya que también me gusta mucho el ambiente que hay, la gente te anima mucho, no sé, os involucréis mucho en lo que es el atletismo. Cosa que en carreras de fuera del País Vasco, me refiero a todo el País Vasco, no se llega a encontrar esa vida en lo que es el atletismo y el ambiente que hay. ¿Te ha gustado el ambiente de aquí? Sí, la gente se involucra mucho en el deporte, no solo ya en el atletismo, sino en cualquier deporte que veo. La gente le da mucho ánimo al deporte y mucha fuerza. Cosa que en La Rioja, por ejemplo, la organización no llega a estar al 100%, cosa que aquí sí. El ambiente de la gente que anima no llega ni al 10%. No sé, aquí os involucráis mucho y eso es una de las cosas que más me gusta. Aparte tenéis uno de los mejores crosses del mundo, como el Goibar, Amorebieta, etcétera, que sí, que os lo merecéis que los tengáis vosotros, porque en otro sitio no lo saben aprovechar. Bueno, muchas gracias, esperemos tenerte el año que viene aquí también. Muchas gracias y coraje. Zorionak. Gracias.